Ya sabes cómo es. A medida que pasan los años, el conocimiento común se desvanece más rápido de lo que puedes decir. ¿Para qué sirve ese aparato? Solo imagina, probablemente nuestros nietos se estarán rascando la cabeza con los botones de nuestros antiguos teléfonos, así que no es de extrañar que algunos artefactos de antes también nos tengan perplejos. Échale un vistazo a este objeto peculiar. ¿Alguna idea de lo que es? ¿Un instrumento musical, un juguete o tal vez algo de otro mundo? Ni idea, y ni siquiera los expertos tienen una respuesta exacta. Este pequeño es un dodecaedro romano y fue descubierto por algunos arqueólogos aficionados cerca de Lincoln, Inglaterra. Tiene forma de puño y está hecho de una mezcla de metales. Ahora bien, en cuanto al uso de este artilugio, esa es la pregunta del millón. Supuestamente, estos objetos eran muy populares en el norte de Galia y la Germania romana según algunos mapas antiguos. Dodecaedros similares han aparecido en Europa, Gran Bretaña e incluso a lo largo de la ruta de la seda marítima en el sur asiático. La trama se complica a medida que aparecen cada vez más de estos dodecaedros. Algunos tenían cera en su interior, lo que llevó a los científicos a pensar que eran candelabros. Otros creen que podrían haberse utilizado para tejer guantes, ya que no se ha encontrado ninguno en regiones cálidas. Incluso hay uno hallado en Ginebra que tiene los signos del zodíaco grabados, lo que ha provocado algunas teorías esotéricas sobre la adivinación. Es un descubrimiento reciente que dejó a todos asombrados. ¿Podría ser algún tipo de herramienta sagrada para los romanos? ¿Quién sabe? Tal vez sea la primera multiherramienta, inventada mucho antes de que las navajas suizas fueran conocidas. Las bolas de piedra talladas de Escocia son otro misterio histórico. Lo más probable es que daten del período neolítico tardío y vienen en varios tipos, desde arenisca hasta granito. Todas tienen aproximadamente el mismo tamaño y presentan patrones intrincados y uniformemente espaciados de jefes circulares o protuberancias. La mayoría de estos diseños tiene 6 protuberancias, pero el número puede variar de 3 a 160. Algunas de estas bolas están mejor elaboradas que otras y unas pocas incluso tienen decoraciones adicionales. Hay más de 400, las cuales han sido encontradas principalmente en Escocia, aunque algunas han aparecido en el norte de Inglaterra e Irlanda. Estas rara vez muestran signos de daño o uso y no hay pistas que revelen su función. La mayoría de los expertos piensan que no eran herramientas prácticas, sino que tenían alguna importancia simbólica o social, probablemente un signo de poder o prestigio dentro de sus comunidades. Los tambores de Folkton son 3 cilindros de piedra de la Gran Bretaña neolítica descubiertos a finales del siglo XIX en un túmulo funerario en Yorkshire del Este. No se ha encontrado nada parecido en ningún otro lugar de las Islas Británicas de ningún período prehistórico. Cada tambor está decorado con diseños únicos que cubren los lados y las cúpulas. Las decoraciones son principalmente geométricas y están dispuestas en paneles con rostros humanos estilizados asomándose desde 2 de los tambores. Estudios recientes de los artefactos utilizando nuevas tecnologías mostraron que los diseños habían sido tallados y retallados a lo largo del tiempo. Un equipo de expertos también analizó la composición de los tambores y resulta que fueron hechos de caliza local. En la Edad del Bronce tardío en Europa, mucho antes de que las monedas se volvieran comunes, los objetos de metal finamente elaborados servían como riqueza portátil y símbolos de alto estatus. En toda Europa, los arqueólogos han encontrado todo tipo de artefactos, desde adornos de oro usados por las élites hasta grandes calderones de bronce utilizados en banquetes. Unos anillos de oro bellamente decorados descubiertos en Gales se encuentran entre estos objetos. Son conocidos como anillos de bloqueo y puede que se hayan utilizado para sujetar el cabello. Están aplastados después de haber pasado casi 3000 años bajo tierra. Solían tener aberturas en forma de cono en cada extremo. Fueron hallados en diferentes momentos, pero probablemente eran usados como un par y fueron enterrados juntos en un solo montón. Otros artefactos romanos hechos de aleación de cobre fueron catalogados inicialmente como pendientes en forma de luna. Pero durante un reexamen reciente, expertos encontraron que estos artículos eran en realidad pequeños conjuntos de mortero y mano, conocidos como molinillos cosméticos. Eran utilizados para moler minerales para maquillaje y estaban diseñados específicamente para aplicar delineador y sombra en los ojos. Fueron confundidos con colgantes debido a los bucles de suspensión que permitían llevarlos en un cordón. Estos conjuntos de cosméticos del primer siglo de la era actual eran exclusivos de Gran Bretaña. Demuestran la influencia de los cosméticos importados y las tendencias de belleza de las provincias mediterráneas y romanas, incluida Egipto.
El cubo Salzburgo, también conocido como hierro de Wolfsegg, fue descubierto a finales del siglo XIX en Austria. En realidad no parece un cubo, sino más bien un objeto redondeado con dos lados planos. En el centro tiene una ranura y su superficie está cubierta de hoyos y cráteres. Trabajadores encontraron accidentalmente este artefacto cuando hicieron estallar un trozo de carbón. Se piensa que la veta de carbón de la que proviene tiene más de 60 millones de años. El cubo Salzburgo fue trasladado entre museos, desapareció misteriosamente a principios del siglo XX y luego volvió a aparecer. Algunos investigadores pensaron que podía ser un candelabro de la época victoriana, pero aún nadie conoce su verdadera historia ni su ubicación actual. Arqueólogos desenterraron un hallazgo histórico increíble en Pakistán, una antigua esfinge estimada en alrededor de 12.500 años de antigüedad. La región donde fue encontrada fue una vez un centro concurrido de la antigua civilización del Valle del Indo. Tenía una planificación urbana avanzada, arte intrincado y sistemas de drenaje sofisticados. El descubrimiento de la antigua esfinge es un buen ejemplo de su arte progresivo. Todos conocemos la gran esfinge de Giza, pero ¿cuál era el significado de la esfinge en la cultura del Valle del Indo? Esta tiene diseños y tallados que muestran escenas de sus actividades diarias, lo que significa que podría haber tenido un papel más complejo que el de un símbolo de poder o de guardián. Podría haber representado un equilibrio entre los seres humanos y la naturaleza, o incluso una deidad asociada con la agricultura. Arica, en Chile, se asienta sobre las dunas arenosas del desierto de Atacama, conocido como el desierto más seco del mundo. Mucho antes de que este pueblo costero fuera construido en el siglo XVI, el pueblo chinchorro consideraba a esta región su hogar. Los arqueólogos encontraron cientos de sus momias. La datación por radiocarbono mostró que estas tienen más de 7.000 años de antigüedad, lo que las hace 2.000 años más antiguas que las famosas momias egipcias. Los chinchorro usaban técnicas especiales para preservar las momias, no solo confiando en el clima seco para ello. Y a diferencia de los egipcios, no lo hacían solo por los miembros de la élite de su sociedad, sino por todos, sin importar la edad o el estatus que tuvieran. La gente que vive en Arica ahora está tan acostumbrada a encontrar momias en sus patios traseros que no les parece raro vivir entre ellas. En el invierno de 1850, una poderosa tormenta con mareas excepcionalmente altas golpeó la costa oeste de Orcadas, Escocia. El viento y las olas arrancaron el césped que cubría un montículo y revelaron estructuras construidas con piedra debajo. Un anticuario local decidió excavar la aldea que él creía que era de la Edad del Hierro. Logró desenterrar los restos de 4 casas y muchos artefactos de 2 aldeas. Los poblados habían sido enterrados bajo la arena, por lo que todo estaba muy bien conservado. La datación por carbono no existía en ese entonces, así que era difícil determinar la edad exacta de las aldeas. Casi un siglo después, con las nuevas tecnologías, los investigadores finalmente pudieron descubrir que el lugar era en realidad de los tiempos neolíticos. Todavía se pueden ver aparadores de piedra y camas de caja en las casas prehistóricas. Arqueólogos e historiadores que trabajan con el famoso ejército de terracota piensan que podría haber sido inspirado por o modelado a partir de esculturas griegas antiguas. Esto significaría que hubo un contacto cultural entre Oriente y Occidente antes de lo que pensábamos, mucho antes de la ruta comercial de la Ruta de la Seda. Probablemente hubo influencia occidental en China durante la era de su primer emperador, quien asumió el trono en 246 antes de la era actual. Antes de esa época, China no tenía una tradición de construir esculturas de tamaño natural. Los soldados de terracota anteriores eran mucho más pequeños, de menos de 25 centímetros de altura. Es posible que incluso haya habido artistas griegos presentes para entrenar a los escultores chinos. Objetos extraños y asombrosos son descubiertos con frecuencia, pero entender lo que nuestros antepasados hacían es bastante difícil, en especial cuando todo lo que tienes son algunas tazas oxidadas y dibujos en cuevas. No es sorprendente que incluso los expertos en batas de laboratorio a veces cometan errores. Pero no se trata solo de platos polvorientos y piedras enormes. A veces incluso hay humanos con cabezas grandes, así que toma tus herramientas para excavar y viajemos hacia tiempos antiguos para explorar sociedades increíbles que ni siquiera los científicos pueden explicar completamente.
Cerdeña puede parecer idílica ahora, pero no voy a mentir, no me hubiera gustado visitarla hace 3000 años. Se rumorea que gigantes terribles merodeaban por esta isla en aquel entonces. Incluso la gente mencionaba haber encontrado esqueletos humanos de más de 4 metros de altura allí, aunque nadie ha mostrado nada para comprobarlo. Pero las historias aún nos orillan a hacernos preguntas porque definitivamente se produjo alguna rareza allí. En 1974 se encontraron más de 5000 piezas de artefactos de piedra rotos en una parte de la isla llamada Monte de Brahma. Pero en lugar de ser exhibidos en un museo, fueron guardados en una bóveda subterránea durante aproximadamente 30 años. Suena un poco sospechoso, ¿no es así? Cuando finalmente fueron revelados en 2005, los científicos unieron las piezas y encontraron estatuas de 38 hombres gigantes, cada uno de casi 2,5 metros de altura. No tan altos como los esqueletos legendarios, pero aún así bastante grandes. Se cree que estas estatuas fueron hechas por el pueblo nurágico, el cual vivió en la isla hace mucho tiempo. Además de gigantescas estatuas, también construyeron más de 8000 edificios de piedra masiva. Quizá los nurágicos no eran gigantes, pero definitivamente les gustaban las cosas grandes. A mí también, como un gran número de me gusta en nuestros videos. Eso sería bastante genial. Gracias si le diste me gusta y te suscribiste. Ahora volvamos al video. Tú y yo somos bastante inteligentes, pero podríamos no ser los humanos más brillantes de todos los tiempos. De hecho, podríamos ni siquiera ser la especie más inteligente. Desde 1913, algunos fósiles de cráneos encontrados en Sudáfrica han sugerido la existencia de un posible contendiente más inteligente llamado hombre de Boskop. Esta especie de aspecto humano podría haber vivido hace tan solo 10.000 años. Sus cráneos sugieren que tenían cabezas realmente grandes, lo que significa que sus cerebros podrían haber sido un 30% más grandes que los nuestros. Vaya, su coeficiente intelectual promedio podría haber sido de alrededor de 149, lo que los colocaría en el 0.05% de las personas más inteligentes de hoy. Pero si un genio de Boskop era mucho más inteligente, ¿por qué ellos no están presentes ahora y nosotros sí? Bueno, más grande no siempre significa mejor, ya sabes. Nuestros cerebros son mucho más grandes que los de nuestros parientes simios, principalmente en la corteza prefrontal. Esta parte ayuda con tareas de alto nivel como tomar decisiones, recordar cosas a corto plazo y tener conciencia de nosotros mismos. Las partes del cerebro que manejan nuestros sentidos y movimientos realmente no han crecido mucho. Entonces quizá los Boskop pasaron demasiado tiempo reflexionando sobre el pasado en lugar de hacer cosas prácticas como cazar. Pero todo esto es solo especulación. Realmente no sabemos qué le sucedió a estos listos primos nuestros. Algunas personas incluso argumentan que los Boskop no eran diferentes a nosotros, siendo las partes de los cráneos la única evidencia. La selva es enorme. ¿Sabías que el bosque lluvioso del Amazonas alberga aproximadamente al 30% de todas las especies de plantas y animales del mundo? Eso es impresionante. Sin embargo, la historia de una especie nativa, los humanos, ha desconcertado a los científicos durante mucho tiempo. El misterioso pueblo Casarabe vivió aquí durante cientos de años y luego desapareció alrededor del año 1400 después de Cristo. La gente pensaba que en la Amazonia solo había unas pocas tribus dispersas, pero recientemente descubrimos unas grandes y extrañas formas en el suelo llamadas geoglifos. Estos pueden parecer simples zanjas poco profundas, pero en realidad son los restos de una vasta civilización que se extendía sobre casi 13.000 kilómetros cuadrados e incluye alrededor de 450 marcas, algunas de hasta casi 400 metros de ancho. ¡Eso es una locura! Probablemente contenían edificios ceremoniales y podrían haber albergado hasta 1 millón de personas hace tan solo 550 años. Gracias a nuevas tecnologías como el LIDAR, que utiliza un láser seguro para mapear el bosque sin dañarlo, podemos explorar más a fondo. En 2019, algunos escaneos mostraron kilómetros de caminos elevados y senderos, e incluso pirámides de más de 21 metros de altura. Encontraron 26 asentamientos separados, 2 de los cuales tenían al menos 250 acres cada uno. Vaya, eso equivale a cerca de 330 campos de fútbol. No se sabe con certeza qué sucedió con el pueblo Casarabe. Tal vez los conquistadores europeos los expulsaron del lugar. Quizá la civilización antigua más desconcertante es una de la que nunca hemos encontrado rastros. Sí, estoy hablando de la Atlántida, la gran ciudad que supuestamente se hundió en el océano. Las primeras menciones de la Atlántida provienen del antiguo filósofo griego Platón, quien habló de una gran ciudad cerca del estrecho de Gibraltar.
Pero durante siglos todos simplemente pensaron que Platón inventó la Atlántida como una versión perfecta de su propia Atenas. Entonces, ¿por qué unos 12.000 años después de que supuestamente desapareció, todavía nos preguntamos si puede ser real? Bueno, en el siglo XIX, el congresista estadounidense Ignatius Donnelly escribió un libro en el que proporcionaba 13 razones por las que consideraba que la Atlántida era más que solo un mito. Entonces, en 1965, algunas personas pensaron que realmente habían encontrado la Atlántida cuando descubrieron la estructura de Richat, una enorme cúpula de 40 kilómetros de ancho en Mauritania, África. Es tan grande que solo puedes verla completa desde el espacio. 2 astronautas que sobrevolaban el desierto del Sahara vieron este gigantesco ojo mirándolos fijamente y pensaron que habían hecho el descubrimiento de su vida. Lamentablemente no hay evidencia sólida que vincule esta estructura con la Atlántida. Se cree que se formó debido a la actividad volcánica hace unos 100 millones de años, pero sí parece sospechoso, ¿no es así? Aún así, no estamos cerca de conocer la verdad. Imagina retroceder hasta alrededor del año 3300 a.C. y encontrarte en el sur de Asia. Bienvenido a la civilización Harappa. Estas personas estaban muy adelantadas a su tiempo. Tenían ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro con casas de ladrillo cocido, sistemas de drenaje sofisticados e incluso baños públicos. Este sitio podría haber albergado a más de 5 millones de personas, convirtiéndolo en una de las regiones más densamente pobladas de la época. También inventaron un sistema de pesos estandarizados que resultó increíblemente útil para los comerciantes. Y vaya que comerciaron. Estas personas tenían conexiones que se extendían hasta el Medio Oriente gracias a sus grandes habilidades en metalurgia. Incluso tenían una forma de marcaje antigua. Los sellos se utilizaban para estampar arcilla en las mercancías de comercio. A pesar de ser tan avanzada con una próspera vida urbana, hay un montón de misterio que envuelve su idioma y escritura. Tenemos fragmentos de su escritura, pero nadie los ha descifrado aún, incluso con toda la tecnología que tenemos hoy en día. Todavía no sabemos exactamente cómo funcionaba su sociedad. Parece que no ostentaban su estatus social tanto como otras civilizaciones. No había palacios grandiosos o monumentos masivos. En cambio, sus edificios más grandes podrían haber sido graneros. Definitivamente eran prácticos. Lamentablemente, todas las cosas buenas llegan a su fin. Alrededor del año 1800 a.C., esta bulliciosa civilización comenzó a decaer, probablemente debido a cambios en los patrones fluviales. A medida que el entorno cambiaba, los Harappa recogieron sus pertenencias y se trasladaron a tierras más hospitalarias. ¿Alguna vez has oído hablar del Minotauro? La bestia con cabeza de toro y cuerpo de hombre que cazaba a valientes viajeros en un enorme laberinto. Bueno, esto no era solo un antiguo cuento, era uno de los dramas más populares del mundo antiguo, y se inspiró en este lugar, la isla de Creta. Los minoicos vivieron aquí durante la Edad de Bronce. Tenían palacios impresionantes, frescos increíbles y una cultura tan rica que aún hoy fascina a los historiadores. Construyeron lugares como Knossos, que era muy complejo con edificios de varios pisos y pasillos elaborados que podrían haber inspirado el mito del laberinto. Su ingeniería estaba tan adelantada a su tiempo que incluso sus sistemas de drenaje eran más avanzados que muchos de los que tenemos hoy. Déjame saber en los comentarios cuál de estas historias te pareció más fascinante y gracias por ver. Allá por diciembre de 2012, muchas personas estaban muy inquietas por la idea de que el mundo podría terminar en algún suceso catastrófico. Todo era culpa del famoso calendario maya. Esta antigua forma de medir el tiempo había sido objeto de interminables especulaciones, pero uno de sus mayores misterios fue un conteo de 819 días encontrado en algunas versiones del calendario. Nadie podía explicar por qué estaba ahí o cómo funcionaba hasta que un grupo de investigadores de Cambridge pudo finalmente descifrar el código. Primero lo primero, ¿cómo funciona el calendario maya? Bueno, el sistema que usaba la civilización maya para contar los días se basaba en algo que ahora llamamos la rueda calendárica. Son como 3 engranajes entrelazados o 3 ciclos que trabajan juntos. El primero es un año solar de 365 días conocido como Ha'ab. El segundo es un ciclo de 20 nombres. Y el tercero es un ciclo de 13 números que forma un calendario sagrado de 260 días llamado Solkin. Así como diríamos algo como 25 de diciembre de 2025, ellos nombraban sus días en función de cómo se alineaban estos 3 ciclos. Por ejemplo, aquí tenemos el día 3 Manik y el 14 del mes Bob.
Se necesitan 52 años para que los 3 ciclos se alineen de la misma manera nuevamente. Después de eso, los días comienzan a repetirse. Pero aquí es donde las cosas empiezan a complicarse y a volverse más misteriosas. En algunos monumentos mayas también se han encontrado inscripciones enigmáticas que apuntan a la existencia de otro ciclo, la cuenta de 819 días. Hay unos 20 ejemplos de estas inscripciones, principalmente halladas en lugares como Palenque y Yaxchilán en México. Así que no parecía ser aleatorio en absoluto y este calendario debía estar ocultando un gran secreto. Las primeras investigaciones mostraron que el ciclo de 819 días estaba representado por 4 colores y las direcciones cardinales asociadas a ellos. El negro estaba vinculado al oeste, el rojo al este, el blanco al norte y el amarillo al sur. Los investigadores también descubrieron que este periodo de tiempo podía dividirse en 3 ciclos más pequeños, uno de 9 días, otro de 7 y uno más de 13 días. Si los multiplicas obtienes 819 días. Bastante interesante, pero ¿por qué lo hicieron? Este esquema de color y los 3 ciclos parecían un nivel básico de interpretación y los expertos estaban seguros de que su verdadero propósito aún estaba oculto. Otra cosa que los investigadores notaron es que este extraño conteo de días se mostraba principalmente usando un glifo Y seguido de un número. Pero en algunos casos también añadían un glifo que representaba a Cahuil. Este era un poderoso dios maya asociado con la creación y el rayo. Usualmente se simbolizaba con una antorcha que salía de su frente que representaba la chispa de la vida. Pero en los años 90, un estudio sugirió que cuando la inscripción de Cahuil mostraba humo o fuego saliendo de su frente, en realidad representaba a los planetas Júpiter o Saturno o quizás a ambos. Espera, eso significa que el conteo de 819 días podría estar relacionado de alguna forma con ambos planetas. A partir de ahí, la investigación se centró en averiguar cuál podría ser ese vínculo. La primera conclusión es que este calendario tal vez haya ayudado a los mayas a seguir los movimientos de esos planetas. Luego comenzaron a notar algo interesante. Estos ciclos podrían estar específicamente vinculados a los períodos sinódicos de Júpiter y Saturno. Por períodos sinódicos nos referimos al tiempo que tarda un cuerpo celeste como un planeta en regresar a la misma o casi la misma posición vista desde la Tierra. Mientras que esta posibilidad era bastante emocionante, algo no cuadraba del todo. Cada planeta se mueve de manera muy diferente y tratar de encajar varios planetas en un periodo de 819 días no parecía funcionar. En otras palabras, este sistema de calendario dividido en 4 partes y codificado por colores era demasiado breve para alinearse perfectamente con los periodos sinódicos de los planetas visibles. Parece que volvemos al principio. Este misterio tuvo a la gente rascándose la cabeza durante años hasta que en el año 2023 los especialistas se dieron cuenta de que quizás lo estaban viendo de forma equivocada. Los investigadores tenían que cambiar su perspectiva. En lugar de ver este sistema como 819 días, debían considerar el número como la representación en líneas de tiempo. Y este periodo podría ser solo una pequeña parte de un calendario mucho más grande. Como ya dijimos, este ciclo parecía coincidir con el periodo en el que un planeta se volvía visible para las personas en la Tierra. Para demostrar que estos 819 ciclos eran líneas temporales y no días reales, los investigadores necesitaban un planeta que pudiera servir como punto de partida para respaldar su teoría. En este caso, fue Mercurio, y hay una razón bastante simple para eso. El período sinódico de Mercurio es de 117 días, lo cual encaja perfectamente en la cuenta del calendario. Es decir, si tomas 819 y lo divides por 117, obtienes el número 7. Así que Mercurio es el único planeta visible cuyo ciclo sinódico encaja en este período como números enteros. Perfecto, ahora tenían un punto de partida sólido. A partir de ahí, necesitaban expandir el calendario. Al aumentar su longitud a 20 periodos de 819 días, de repente emerge un patrón. Y así, todos los ciclos sinódicos de los planetas encajan perfectamente en el sistema. Por ejemplo, el período sinódico de Saturno de 378 días se alinea perfectamente tras 6 ciclos de 819 días. Venus se alinea cada 5 ciclos, Júpiter cada 19 ciclos, y Marte, que es el que más tarda, necesita 20 ciclos. En otras palabras, tarda alrededor de 45 años que Marte se alinee con los períodos sinódicos de todos los planetas visibles. Entonces, así es como los investigadores determinaron que la antigua civilización no se refería a días, sino más bien a líneas de tiempo. Los astrónomos mayas idearon este conteo como parte de un sistema calendario más amplio de 20 periodos.
Pero entonces surge una pregunta. ¿Por qué era tan importante para los mayas estudiar los períodos sinódicos? Bueno, aún no tenemos respuestas específicas sobre este misterioso calendario, pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que los mayas creían en la poderosa influencia del cosmos en la vida diaria, así que tal vez querían analizar cómo los movimientos de todos los planetas visibles se alineaban con sus otros calendarios. Por supuesto, este sistema es solo una parte del sorprendente y avanzado entendimiento de la astronomía que tenían los mayas. Y no se trataba solo de usar ciclos astronómicos para la siembra y la cosecha, también tenían un conocimiento extremadamente específico como la capacidad de predecir eclipses solares. Los arqueólogos creen que la conexión de los mayas con las estrellas se refleja en las ruinas de su mundo. Tomemos como ejemplo la famosa pirámide de la antigua ciudad de Chichén Itzá ubicada en la península de Yucatán, México. Si observas detenidamente la base de su escalera, verás la cabeza de una serpiente tallada en piedra. Pero aquí está la parte más asombrosa. Durante los equinoccios de primavera y otoño, cuando el día y la noche tienen exactamente la misma duración, el sol proyecta sombras triangulares precisas en la escalera. Esto crea la ilusión de una serpiente deslizándose por los escalones. Otro ejemplo de cómo utilizaron su conocimiento de astronomía en sus templos se encuentra en Tikal, Guatemala. Construida alrededor del año 1 de nuestra era, esta pirámide es considerada uno de los primeros complejos astronómicos de los mayas. Su alineación y orientación les permitía seguir y calcular solsticios y equinoccios con increíble precisión. Los mayas eran astutos observadores del cielo. Así como nosotros tenemos modernos observatorios de alta tecnología con cúpulas redondeadas, ellos tenían algo similar. Te presento el caracol. El nombre se refiere a la escalera en espiral que está dentro de la torre. Construido alrededor del año 906, era el lugar perfecto para observar todos los cambios en el cielo y rastrear los movimientos del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas. A diferencia de nosotros hoy en día con nuestros telescopios, satélites y herramientas avanzadas, los mayas dependían por completo de la observación a simple vista, y eso hace que sus logros sean aún más increíbles. Por lo general, cuando vemos las fotos de astronautas en el espacio, podemos observar que están conectados a la nave espacial. Pero hubo un valiente astronauta que dio un atrevido paso hacia lo desconocido sin ninguna línea de seguridad que lo uniera al transbordador. Este osado fue Bruce McCandless y realizó esa hazaña en 1984. ¿Cómo regresó, te preguntarás? Hizo este impresionante truco usando un propulsor de nitrógeno que la NASA llamaba unidad de maniobra tripulada. Al principio hizo algunas maniobras de prueba en la bahía de carga de Challenger, y recién después de asegurarse de que todo estaba bien, decidió lanzarse y deslizarse a unos sorprendentes 100 metros del transbordador. Tenemos unas estadísticas un poco tristes. De las 430 personas que han dado el salto al espacio, 18 han perdido la vida, lo que nos da una tasa de mortalidad de un poco más del 4%. Con estos números, podemos decir que los transbordadores espaciales son el medio de transporte menos seguro que existe. Pero hagámoslo un poco más alentador. Si hacemos los cálculos un poco mejor, podemos obtener un porcentaje menor. ¿Pero cómo? Bueno, 4% es un poco engañoso porque cuando contamos, incluimos todos los vuelos espaciales. Sin embargo, algunas personas volaron varias veces, lo que reduce la probabilidad. Con más de 600 asientos ocupados en 113 vuelos de transbordadores, la tasa real de mortalidad en misiones de transbordadores es más cercana al 2%. Pongamos a prueba tus conocimientos generales, ¿te parece? Entonces, ¿cuál fue el primer ser vivo enviado al espacio? Si tu respuesta es un mono, no estás en lo correcto. Aquellos que dijeron perros, lo siento, pero tampoco es correcto. El 9 de julio de 1946, las moscas de la fruta se convirtieron en las primeras criaturas vivas en llegar al espacio durante un vuelo suborbital en el cohete V-2. Luego, el 20 de febrero de 1947, estos pequeñitos regresaron a salvo de su viaje y abrieron la puerta a la futura exploración espacial humana. Antes de enviar mamíferos al espacio como el macaco Rhesus Albert II en 1949 o los famosos perros espaciales, los científicos dedicaron mucho tiempo a estudiar las moscas de la fruta para ver cómo reaccionaban a la radiación y las condiciones del viaje espacial. Los investigadores empezaron a utilizar a estas moscas para experimentar desde la década de 1910. ¿Adivinas por qué? Porque nosotros, los humanos, compartimos muchos genes con estos insectos. Imagina escuchar una música escalofriante de repente cuando no hay más que oscuridad a tu alrededor y no hay nadie ahí para ayudarte. Bueno, ahora imagina lo impresionante que fue para los astronautas que escucharon música escalofriante en su transbordador espacial.
Meses antes del alunizaje, los astronautas del Apolo 10 estaban orbitando la Luna probando equipos cuando escucharon ruidos extraños. El astronauta Eugene Cernan mencionó los sonidos inquietantes y bromeó con que eran música rara. En ese momento los astronautas no tenían contacto con el control de misión, ya que estaban sobre el lado oscuro de la Luna. Aunque los ruidos se asemejaban a algo salido de una película de ciencia ficción, la NASA los minimizó, ya que estaban enfocados en la salud mental de los astronautas. A pesar de años de especulación, el origen de los sonidos sigue siendo desconocido. Hay teorías que van desde la interferencia de radio hasta la actividad de partículas cargadas. Cernan comentó más tarde que no le dieron importancia y no lo reportaron después de la misión. Es probable que hayamos recibido mensajes de nuevos amigos de otras galaxias, pero simplemente no logramos entenderlos. En agosto de 1977, algunos astrónomos que utilizaban el radiotelescopio Big Ear en la Universidad de Ohio captaron una extraña señal de radio de banda estrecha de la constelación de Sagitario que duró 72 segundos. La señal zumbaba a una frecuencia de 1420 MHz, lo cual es significativo porque coincide con las emisiones naturales del hidrógeno. Esta frecuencia había sido señalada por científicos casi 2 décadas antes como una elección probable para las civilizaciones extraterrestres que intentaran comunicarse con nosotros. La llamaron la señal WOW después de que uno de los astrónomos escribiera WOW en su informe. No hemos vuelto a escuchar esa señal y nadie ha podido explicar su origen. Después de pasar un mes en el espacio, los astronautas comienzan a perder una gran cantidad de piel de las plantas de los pies, especialmente de esos callos duros que crecen con el tiempo. Un astronauta incluso llamó a un control de misión un poco alarmado cuando notó un pedazo de su talón flotando en gravedad cero. Pero no hay de qué preocuparse. A medida que los viejos callos se desprenden, surgen nuevos en la parte superior de los pies. Ese agarre es necesario para sostenerse, como los trapecistas en el aire. Orinar y ver sangre es tan aterrador como parece. Y sí, en la ingravidez del espacio, la sangre no se asienta en la parte inferior del cuerpo de la misma manera que en la Tierra. Esto puede llevar a situaciones alarmantes a bordo. Los impulsos naturales son universales, sin importar el lugar. Hay 2 razones principales por las cuales los astronautas no pueden usar inodoros tradicionales en el espacio. Primero, el agua es un recurso sumamente valioso a bordo de una nave espacial. Segundo, en el espacio no hay flujo gravitacional de agua. El agua potable en una estación espacial se contiene en una bolsa y se usa cuando es necesario. En un entorno sin gravedad, se utiliza un dispositivo especializado con succión y bolsas desechables para la recolección de desechos, y el almacenamiento se reemplaza cada 10 días. Además, las naves espaciales están equipadas con sistemas complejos diseñados para reciclar y filtrar los desechos líquidos que se convierten de nuevo en agua utilizable para las necesidades diarias de los astronautas. Como si eso no fuera suficiente, pasar un periodo prolongado flotando en el espacio trae otro problema. El cuerpo puede perder sus bolsas sinoviales, esos prácticos cojines pequeños que se encuentran entre nuestras articulaciones de la cadera. Aunque esto no puede representar un problema inmediato en el entorno de gravedad cero, regresar a tierra firme hace que el simple acto de sentarse, ya sea en una silla o en un inodoro, se convierta en una verdadera lucha. Los desplazamientos de fluidos que contribuyen a problemas relacionados con la sangre no se detienen ahí. También pueden causar estragos en los senos nasales de los astronautas, creando una constante sensación de congestión. Se siente como vivir en una habitación sofocante todo el tiempo, donde el alivio parece siempre fuera de alcance. Así, los desafíos de los viajes espaciales a largo plazo se acumulan, por lo que la experiencia es tan intimidante como emocionante. Otro desafío al que se enfrentan los astronautas es la pérdida de visión, también conocida como síndrome ocular, lo cual suena muy científico. Aunque la causa exacta sigue siendo un misterio, se cree que la presión adicional en el cerebro altera tanto la retina como el nervio óptico. Y aquí hay un dato curioso: principalmente afecta a los hombres. Por cierto, podrías suponer que cerrar los ojos en el espacio significa que está totalmente oscuro, pero no es así. Debido a los altos niveles de radiación, los astronautas pueden ver luces brillantes cuando pasan por ciertas partes de su órbita. Es un fenómeno bastante extraño que los mantiene alerta, incluso con los ojos cerrados. Cambiando de tema, hablemos de la salud ósea en el espacio. Resulta que la falta de gravedad puede afectar los huesos de los astronautas. Llegan a perder hasta un 2% de su masa ósea cada mes, lo cual es bastante sorprendente. Pero la buena noticia
Se han desarrollado nuevas rutinas de ejercicio que ayudan a combatir esa pérdida ósea. Así que, aunque viajar al espacio presenta desafíos, los investigadores trabajan arduamente para mantener a los astronautas en excelente forma mientras exploran el universo. El Gran Colapso es una teoría fascinante sobre cómo podría terminar el universo y básicamente es lo opuesto al Big Bang. Así que imagina que el universo se expande por mucho tiempo, pero luego frena y comienza a colapsar sobre sí mismo, tal vez formando un enorme agujero negro. Los científicos están investigando la densidad del universo. Si es demasiado denso, tal colapso podría realmente ocurrir. Al principio se pensaba que la gravedad tomaría el control e impediría la expansión del Big Bang, pero luego encontramos esta cosa misteriosa llamada energía oscura que está acelerando la expansión del universo. Debido a eso, parece que el gran colapso es bastante improbable. Actualmente, la evidencia muestra que la energía oscura está aquí para quedarse, así que el universo seguirá expandiéndose indefinidamente. Justo después del Big Bang, el cosmos estaba envuelto en oscuridad. No estuve allí, claro, pero eso es lo que piensan la mayoría de los científicos. Todas las estrellas estaban ocultas tras una densa niebla de gases primordiales. Entonces, de repente, algo despejó esta niebla y el universo comenzó a brillar, como si finalmente despertara. Pero, ¿cómo sucedió esto? 8 galaxias débiles, recientemente descubiertas, podrían tener la respuesta. El Big Bang creó nuestro mundo hace alrededor de 13.800 millones de años. Al principio, era simplemente una sopa supercaliente y caótica de partículas en ebullición. Pero con el tiempo, las cosas se enfriaron y las partículas pudieron unirse entre sí. Así es como aparecieron los átomos. Un poco de helio, pero principalmente hidrógeno, el primer elemento. Y estos primeros elementos comenzaron a crear densas nubes de gas que eran muy opacas. Luego empezaron a formarse las primeras estrellas. Eran muy brillantes, emitían mucha luz, incluyendo radiación ultravioleta. Pero aunque estas estrellas brillaban, gran parte de su luz no podía viajar lejos debido a esa niebla de hidrógeno. Las nubes de gas absorbieron y dispersaron cualquier pequeña partícula de luz a su alrededor. Es como si la luz estuviera atrapada alrededor de las estrellas. Las edades oscuras duraron cientos de millones de años. Luego, todo cambió. Recientemente, el telescopio espacial James Webb ha detectado galaxias enanas antiguas de esa época. Resulta que deberíamos agradecerles a ellas por iluminar el universo. En aquel entonces, estaban llenas de estrellas primordiales. Estas estrellas emitían tanta radiación que no solo superaba la niebla, sino que rompía los átomos de hidrógeno. Los convertía en partículas cargadas con una pequeña cantidad de electricidad, llamadas iones. Poco a poco, la niebla se fue disipando. Este proceso de disipar la niebla se llama reionización, y este hermoso tiempo se conoce como la época de la reionización. Finalmente, la luz pudo viajar a todos los rincones del universo, lo cual fue un cambio radical. Al igual que la era de la ilustración de los humanos. Para encontrar estos pequeños encendedores, los astrónomos utilizaron una técnica llamada lente gravitacional. Imagina la luz viajando a través del espacio como un haz recto. Pero al igual que todo en nuestro mundo, incluso el tiempo, la luz obedece a la gravedad. Si es demasiado fuerte, doblará los haces de luz. Entonces, cuando los rayos pasan cerca de un objeto masivo, la gravedad del objeto los atrae, curvando y torciendo su trayectoria. Por eso los agujeros negros parecen tan espeluznantes, como si alargaran las estrellas y el espacio a su alrededor, como si fueran remolinos. Pero no es tan aterrador. Un cristal común o una lupa hace algo similar. De ahí el nombre de lente gravitacional. Cuando el objeto que actúa como lente tiene una masa gigantesca, dobla la luz en imágenes múltiples del mismo objeto, creando una estructura fascinante llamada anillo de Einstein. Pero si no es tan grande, entonces la curvatura es menos dramática y solo distorsiona un poco la forma del objeto de fondo, haciéndolo parecer algo estirado. La lente gravitacional también ayuda a los científicos a estudiar cosas como la misteriosa materia oscura.
Si la luz parece estar estirada y no es solo por algunos objetos masivos evidentes cercanos, entonces podría ser algo invisible y pesado que la esté doblando. Dado que estas 8 galaxias eran demasiado tenues, no es de extrañar, son casi tan antiguas como mis correos electrónicos no leídos. Los científicos tuvieron que usar estos trucos gravitacionales para observarlas. El equipo estudió la luz de galaxias que tienen más de 13,000 millones de años. Finalmente, se centraron en un cúmulo de galaxias llamado Abell 2744, también conocido como el cúmulo de Pandora. Y estos hallazgos les ayudaron a comprender cómo incluso las pequeñas tuvieron un papel crucial en la transformación del universo primitivo. El telescopio James Webb es una herramienta increíble y pronto podría ayudarnos a observar épocas aún más tempranas. El amanecer cósmico, cuando el universo tenía solo varios millones de años. Otra gran herramienta, llamada Telescopio Espacial Roman, va a asistir en esta tarea. También es posible que estas galaxias no fueran los únicos auxiliares en toda esta saga. Estas primeras estrellas inmensas eran absolutamente aterradoras, ya no se fabrican así. Algunas estimaciones sugieren que eran de 30 a 300 veces más masivas que nuestro Sol y millones de veces más brillantes. Las estrellas modernas contienen algunos elementos más pesados, pero en aquel entonces solo utilizaban lo que tenían disponible, hidrógeno y helio, lo que las hacía tan calientes y brillantes. Sin embargo, también tenían vidas muy cortas y duraban unos pocos millones de años. Para compararlo, nuestro Sol tiene 4.600 millones de años y aún sigue enérgico, afortunadamente. Al final de sus vidas, se convirtieron en supernovas. Estas explosiones coloridas de energía fueron tan intensas que forjaron los primeros elementos más pesados y los dispersaron por todo el universo, sembrando las primeras semillas para los futuros planetas. Mientras tanto, las estrellas en sí no desaparecieron. Colapsaron bajo su propia gravedad, creando los primeros agujeros negros. Ahora, los agujeros negros también son conocidos por producir enormes cantidades de radiación. Por lo tanto, es posible que hayan ayudado a acelerar la disipación de la niebla. Irónicamente, ayudaron al universo a brillar más mientras absorbían la luz al mismo tiempo. Descubrimientos recientes indican que los agujeros negros podrían ser mucho, pero mucho más antiguos de lo que pensábamos. Probablemente ayudaron a la formación de nuevas estrellas y galaxias. Tenían millones o incluso miles de millones de veces la masa del Sol. El telescopio James Webb ya ha encontrado un par de cuásares tempranos, que son los centros brillantes de galaxias alimentados por agujeros negros supermasivos. Es un curioso par de cuásares que comenzaron a fusionarse tan solo 900 millones de años después del Big Bang. Este podría ser el par de cuásares en fusión más temprano y distante jamás encontrado. El telescopio también ha estado estudiando lo que llamamos faros cósmicos. En el idioma de la ciencia, son púlsares. Los púlsares son restos superdensos de estrellas masivas. Se forman a partir de estrellas que alguna vez tuvieron de 4 a 8 veces la masa de nuestro Sol. Una de las cosas más asombrosas es la rapidez con la que giran. Son uno de los objetos más rápidos del universo. Pueden realizar alrededor de 700 rotaciones en tan solo un segundo. Recibieron su nombre porque se comportan como faros, básicamente parpadeando ondas de radio. Estos haces de radiación barren el cielo, creando una señal similar a un pulso que detectamos. Una estrella, básicamente, funciona así. Hay fusión nuclear ocurriendo en su núcleo. Los átomos se fusionan entre sí, se mueven a velocidades increíbles, chocan, todo mientras liberan una cantidad increíble de energía. Por eso emiten tanta luz y calor. Por supuesto, toda esta presión intenta empujar hacia afuera, expandiendo la estrella. Cuanto mayor es la fusión, más poderosa y caótica se vuelve la estrella. Por otro lado, está la gravedad que tira hacia adentro, intentando comprimir la estrella y mantenerla como un bonito, pequeño y denso balón. Mientras haya equilibrio, la estrella sigue viviendo.
Pero cuando envejece y consume todo su combustible nuclear, se vuelve demasiado débil para generar la energía que necesita y ya no puede luchar contra la gravedad. Es entonces cuando colapsa bajo su propio peso, convirtiéndose en una supernova. Lo que queda es el núcleo de la estrella, pero ahora está comprimido a un tamaño increíblemente pequeño, de entre 20 y 30 kilómetros de diámetro. Es del tamaño de una ciudad. Este núcleo denso se conoce como una estrella de neutrones. El material de una estrella de neutrones es tan denso que apenas una cucharadita pesaría tanto como 4,000 millones de toneladas, como 10,000 edificios Empire State. Y todo este colapso activa un detonante, lo que hace que la estrella de neutrones gire muy rápido, creando un pulsar. Es algo así como cuando un patinador sobre hielo gira más rápido al juntar los brazos. Los púlsares a menudo tienen una estrella más pequeña orbitando a su alrededor, aunque no siempre es una relación amistosa. No hace mucho, los astrónomos descubrieron un púlsar rodeado por una gran cantidad de material energético. Se dieron cuenta de que todo este material eran los restos de otra estrella mucho más grande. Resulta que el púlsar había estado destruyendo lentamente a su amiga con su aterradora radiación y sus partículas, hasta que se comió a su vecina. Es similar a cómo una viuda negra devora a su pareja. Por lo tanto, los sistemas como este fueron llamados púlsares viuda negra. En cualquier caso, es probable que estos faros también hayan ayudado en el proceso de reionización. Hace mucho tiempo, podían ser estrellas muy energéticas en pequeñas galaxias y podían emitir suficiente radiación para transformar el universo primitivo. La misión del telescopio James Webb es encontrar más de estos faros y ver qué papel desempeñaron en la evolución del universo. El tiempo no es más que un truco de magia. ¿O sí lo es? Estamos acostumbrados a que el tiempo pase velozmente como un auto, siempre apuntando hacia el futuro. Crea causa y efecto y alinea eventos uno tras otro, como fichas de dominó. A veces, se extiende entre momentos, volviéndose tan lento que incluso podría querer detenerse. Y se enfoca en el ahora mismo porque es el único momento que realmente importa. Pero hay una nueva teoría, que podría no existir en absoluto. Solemos pensar en el espacio como si tuviera 3 dimensiones, arriba y abajo, izquierda y derecha, adelante y atrás. Y todos creían que el tiempo era algo separado, solo un reloj universal que avanzaba en el fondo y que era el mismo para todos. Pero entonces, Einstein dio un paso adelante. Decidió sorprender a todos en 1905, cuando presentó su teoría especial de la relatividad. Decía que el tiempo era otra dimensión, al igual que las demás, y todas estaban unidas en un gran espacio-tiempo. Si nos basamos en esto, entonces resulta que el tiempo puede cambiar dependiendo de la velocidad a la que te muevas. Ahora imagina que tomamos a 2 gemelos. El gemelo A se queda en la Tierra, mientras que el gemelo B emprende un viaje al espacio en una nave que se mueve a una velocidad cercana a la de la luz, digamos al 90% de la velocidad de la luz. El gemelo B viaja a una estrella distante y luego regresa a la Tierra. Para el gemelo B, parece que el viaje solo tomó unos pocos años. Pero cuando regresa a la Tierra, resulta que el gemelo A ha envejecido significativamente más. Descubre que 20, 30 o incluso más años han pasado en la Tierra. Todo esto se produce debido al fenómeno llamado dilatación del tiempo. Ocurre cuando alcanzamos velocidades cercanas a la de la luz, lo que provoca que el tiempo se ralentice para el viajero en relación con alguien que permanece en un lugar. 10 años después, Einstein propuso su teoría de la relatividad general. Fue entonces cuando aprendimos que el tiempo cambia no solo según tu velocidad, sino también según la gravedad. En aquella época, Newton pensaba que la gravedad era una fuerza mágica que hacía que los objetos se atrajeran entre sí. Sin embargo, Einstein propuso que esto no era una fuerza, sino más bien un efecto posterior. Imagina el espacio como una tela enorme. Cuando arrojas una bola pesada sobre la tela, esta se curva. Ahora bien, si lanzas unas bolas pequeñas alrededor, se acercarán naturalmente a la bola pesada.
De la misma manera, los objetos masivos como estrellas y planetas provocan que el espacio-tiempo se curve a su alrededor. Cuando hay algo extremadamente pesado en el espacio-tiempo, curva la materia a su alrededor. Esta curvatura les indica a los objetos cómo moverse, y esto es lo que llamamos gravedad. Esta idea generó todo tipo de asombrosas predicciones que más tarde resultaron ser ciertas. La curvatura de la luz por la gravedad, los agujeros negros y la dilatación del tiempo alrededor de estos agujeros negros, tal como en Interestelar. Esta teoría revolucionó nuestra visión de todo, pero podríamos estar al borde de otra revolución. Algunos filósofos tienen una afirmación alocada. Dicen que lo que creemos sobre el tiempo son solo ideas en nuestras cabezas, no hechos del mundo físico. Esta idea, que rompe con la visión tradicional del tiempo, se llama universo en bloque. Está respaldada por la teoría de la relatividad de Einstein, pero la amplía y la hace más compleja. Imagina el universo como un gran sándwich. Este contiene cada momento del tiempo, pasado, presente y futuro, todo al mismo tiempo. Cada capa o rebanada del sándwich representa un momento diferente en el tiempo, y todas estas capas existen simultáneamente en lugar de una después de la otra. En este modelo de nuestro mundo, el pasado, el presente y el futuro son todos iguales. A diferencia de nuestra experiencia cotidiana, donde el pasado se ha ido, el futuro aún no ha ocurrido y solo el presente es real, el universo bloque afirma que cada punto en el tiempo es tan real como cualquier otro. Imagina, tu nacimiento, este momento justo ahora y lo que estarás haciendo dentro de 10 años, todo existe junto en este bloque. También se dice que en realidad no hay un flujo del tiempo. Estamos acostumbrados a que el tiempo fluya de un momento a otro, incluso con la teoría de Einstein. Pero en el universo en bloque, la sensación de que el tiempo se desplaza se trata más de cómo experimentamos y recordamos los eventos que del funcionamiento del tiempo en sí. Es como leer un libro mágico. Todas las páginas existen a la vez, pero solo puedes experimentar la historia página por página. Esto implica algunas cosas aterradoras, como el destino, y si el libre albedrío realmente existe. Si todo ya está predeterminado, ¿importa lo que hacemos? Por ejemplo, el hecho de que tú hayas hecho clic en este video ya estaba predeterminado en el universo bloque. Cada elección que has hecho ha sido una ilusión. Eres solo un programa siguiendo el código, pero con la capacidad de entender sus consecuencias. Esto explicaría por qué pedimos comida rápida a medianoche, aun si sabemos que es una mala idea de la que nos vamos a arrepentir. Pero algunos científicos argumentan que el flujo y la dirección del tiempo son tan reales como se puede porque la causa y el efecto siguen existiendo. Si tu nacimiento, el momento actual y tú en el futuro con canas existieran al mismo tiempo, podrías visitar a tu yo del pasado en cualquier momento y ya sabrías cómo es tu yo del futuro. Entonces, todo este debate podría tratarse simplemente de cómo armamos nuestras historias del pasado, no de una prueba de que el futuro no está esperando para revelarse. También existe una batalla interminable entre la relatividad general y la mecánica cuántica, que solo añade sabor al debate. Por un lado, la relatividad general juega con el tiempo como si fuera una plastilina elástica. El flujo del tiempo puede estirarse o comprimirse dependiendo de la velocidad o la gravedad. Por otro lado, en la mecánica cuántica, el tiempo no es algo que pueda ser manipulado o cambiado. Es un escenario constante sobre el cual actúan las partículas y las fuerzas del universo. Estos dos campos han estado en conflicto durante mucho tiempo, y los científicos están esforzándose por unirlos en una teoría coherente del todo. Aunque hay algunos candidatos que intentan fusionarlos de una manera lógica, como la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas suena intimidante, pero simplemente dice que el universo, con todas sus partículas y átomos, está compuesto por cuerdas ultrapequeñas que vibran. Cada una puede vibrar de diferentes maneras, como las cuerdas de una guitarra, y en muchas dimensiones. La forma en que estas cuerdas vibran determina qué tipo de partículas serán, como un electrón o un quark. Otra idea, llamada gravedad cuántica de bucles, dice que el espacio y el tiempo están hechos de pequeños bucles.
Ya sea con cadenas o bucles, por desgracia serían tan diminutos que simplemente no tenemos un equipo lo suficientemente potente para examinarlos aún. Así que, hasta que probemos estas teorías, no pueden ser demostradas. Lo interesante es que ambas ideas realmente no necesitan tiempo para explicar cómo funciona el universo. Consideramos cosas como mesas y sillas como reales, aunque la física no las describe directamente. Decimos que emergen de las diminutas partículas que componen el universo, pero con el tiempo no estamos seguros de cómo emergería a partir de otra cosa. Pero, sin importar cuál sea la respuesta, vas a estar bien. Si resulta que realmente no existe, entonces todo podría parecer sin sentido. Pero piensa en esto. Aún seguimos llevando nuestras vidas, seguimos experimentando lo que parece ser causa y efecto, y le damos sentido a todo. Todavía se siente como si hubiera sido nuestra decisión pedir comida chatarra a medianoche. Entonces, ¿acaso importa realmente que eso esté predeterminado? En cualquier caso, nos hemos equivocado sobre muchas cosas que pensábamos que eran definitivas. Ahora mismo hay una gran división entre el universo bloque y nuestras teorías tradicionales, pero con el tiempo descubriremos la verdad. La luz del sol baña la Tierra todos los días. En todo momento, encendemos y apagamos diferentes fuentes de luz de manera mecánica, sin pensar en ello. Pero imagina que un día apagas las luces, te duermes y te despiertas en una época completamente diferente. Veamos cómo sucedió y qué tiene que ver con la luz. La física cuántica es bastante extraña. La física clásica es como una película que se proyecta de principio a fin, mientras que el mundo cuántico es como tener la habilidad de tomar el control remoto y manipular las escenas que estás observando. Es algo fascinante y misterioso. Digamos que tienes un interruptor de luz común que puede estar encendido o apagado. Así es un bit en las computadoras, que puede estar en uno de dos estados, 0 o 1. Pero en las computadoras cuánticas hay un tipo especial de interruptor llamado qubit. A diferencia de los bits comunes, un qubit puede existir en múltiples estados al mismo tiempo. Puede ser 0, 1 y todas las cosas intermedias, como tener las luces encendidas y apagadas simultáneamente. Sí, nuestro universo tiene algunas reglas extrañas. Esta misteriosa propiedad, llamada superposición, nos permitió hacer algo increíble recientemente: retroceder en el tiempo. Al menos en un pequeño experimento con computadoras cuánticas. Es el otoño de 2022. Dos grupos de científicos, uno de Oxford y el otro de Viena, decidieron llevar a cabo un extraño experimento. Jugaban con una computadora cuántica para crear un programa que revirtiera el tiempo. Tomaron un diminuto electrón e intentaron hacerlo retroceder en el tiempo solo por una fracción de segundo. Sería como romper un triángulo de bolas de billar, donde las bolas pasan del orden al caos y luego mágicamente se revierten. Pero no te emociones demasiado con el viaje en el tiempo todavía. Desafortunadamente, no sabemos si es posible recrearlo en la vida real. Los científicos hicieron cálculos y descubrieron que si observáramos 10,000 millones de electrones cada segundo durante toda la edad del universo, solo veríamos algo así suceder una vez, y llevaría al electrón de vuelta a una fracción minúscula de segundo. Por lo tanto, no inventaron una máquina del tiempo. Solo lograron crear esta simulación en computadoras cuánticas. También hay otra trampa. Cuanto más grande es la simulación, más compleja y menos precisa se vuelve. En nuestro experimento, solo usamos un qubit y logramos revertir el tiempo.
En un sistema de 2 qubits, los científicos pudieron revertir el tiempo solo en el 85% de los casos. Y en un sistema de 3 qubits, se redujo a un 50%, con más errores. Si seguimos añadiendo qubits, no seremos capaces de lograr nada en absoluto. Además, el éxito depende de la cantidad de información que el sistema puede almacenar. Por ejemplo, teletransportar a una persona sería casi imposible, porque los humanos contienen mucha información. Así que, lamentablemente, no hay máquinas del tiempo por ahora. Pero el descubrimiento tiene algunos usos posibles. Invertir el estado de los qubits en un procesador cuántico puede ayudar a corregir errores durante el desarrollo. Es como un pequeño control Z en la vida real. Por lo tanto, fue un pequeño paso hacia descubrimientos más emocionantes en el futuro. Por ejemplo, recientemente se logró otra cosa sorprendente: enviar la luz hacia atrás en el tiempo. La luz no es solo brillante. Tiene superpoderes que ni siquiera podemos imaginar. Los antiguos griegos creían que nuestros ojos emiten haces visionarios. Sir Isaac Newton demostró que eso no era cierto cientos de años después, cuando realizó sus experimentos con prismas. El prisma descompuso la luz blanca en una hermosa paleta, y así fue como descubrimos que la luz en realidad se compone de diferentes colores. Muchos años después, los científicos aprendieron aún más: que la luz es una onda. Y mucho después, en el siglo XX, descubrimos la última paradoja: que es tanto una onda como una partícula. Una doble existencia en un solo fotón. Y cuanto más aprendemos sobre la luz, más cosas increíbles encontramos. En el 2016, los científicos lograron congelar la luz en el tiempo. Colocaron fotones, las partículas de luz más pequeñas, en nubes atómicas ultrafrías. De esta manera, lograron detenerla, nuevamente, solo por un momento. Pero el hecho de que sea posible ya es increíble. Entonces, los científicos se volvieron aún más audaces. Decidieron intentar no solo congelar la luz, sino también cambiar su dirección en el tiempo. Tomaron un cristal especial y pasaron un fotón a través de él, iniciando la llamada reversión temporal cuántica. Como resultado, el fotón comenzó a moverse hacia el futuro y el pasado al mismo tiempo. La magia científica detrás de esto involucra 2 principios cuánticos: la superposición y la simetría cuántica. Ya mencionamos el primero, que permite que las partículas diminutas existan en varios estados a la vez. Ahora, el segundo principio dice que incluso si volteas las partículas como un espejo, seguirán obedeciendo las mismas leyes. Combinando estos elementos, los científicos crearon un fotón que desafió el avance habitual del tiempo. Pero no es nada súper sofisticado todavía. Esta inversión temporal solo funciona para partículas específicas, no para humanos enteros. Y aunque funcionara para nosotros, retroceder a una persona incluso por un segundo llevaría mucho tiempo y mucha energía. Pero el hecho de que podamos modificar la velocidad de la luz y hacer que cambie de dirección ya es asombroso. Y los científicos ya ven algunas posibles aplicaciones. Por ejemplo, unos investigadores de Harvard han sugerido una forma genial de que las naves espaciales se desplacen por el espacio a la velocidad de la luz, haciendo autostop en las supernovas. Por lo general, viajar a otras estrellas requiere una cantidad tremenda de energía, pero estos científicos tienen una idea descabellada. Creen que las naves espaciales podrían utilizar fenómenos naturales, como estrellas de hipervelocidad y meteoros que se disparan desde supernovas, para alcanzar velocidades superrápidas.
Es algo similar a la manera en que los barcos de vela atrapan el viento. Las civilizaciones avanzadas podrían utilizar estas ráfagas de energía para acelerar sus naves espaciales. Imagina una nave espacial genial con velas solares o magnéticas aprovechando el poder de una supernova. ¡Boom! Estas velas podrían utilizar la presión de la radiación solar para funcionar, de manera que no necesitaríamos motores tradicionales ni combustible. Además, estas velas son mucho más ligeras y económicas para lanzar al espacio en comparación con las naves espaciales que conocemos. El equipo ya está trabajando en una vela de luz acelerada por láseres para alcanzar el 20% de la velocidad de la luz. Puede no parecer mucho, pero en realidad es una velocidad increíble. Su sueño es ayudar a la humanidad a realizar un viaje rápido a Alpha Centauri en solo 2 décadas. ¿No es sorprendente la cantidad de cosas que podemos hacer con la luz? Y no solo en nuestra imaginación. Vamos a logros más prácticos. Recientemente, una empresa canadiense de camuflaje llamada Hyper Stealth Biotechnology Corporation ha creado una auténtica capa de invisibilidad. La capa mágica no necesita ninguna fuente de energía. Es tan delgada como el papel y no arruinará tu presupuesto. Hyper Stealth imagina un mundo donde este material pueda ocultar personas, vehículos, barcos, naves espaciales e incluso edificios enteros. Aunque todavía está en fase de prototipo, ya funciona bastante bien. Nombraron a esta increíble tecnología sigilo cuántico. Dobla la luz de manera que puede hacer que los objetos desaparezcan de la vista. Puede hacer que las cosas casi no se vean no solo en el espectro visible, sino también en el ultravioleta, infrarrojo, infrarrojo de onda corta e incluye el bloqueo en el espectro térmico, por si acaso. La tecnología funciona gracias a la lente lenticular, una lámina corrugada con lentes que se curvan hacia afuera. Cuando se apilan de una manera específica, estas lentes refractan la luz en varios ángulos, creando puntos que bloquean la luz y ocultan el objeto detrás del material. Lamentablemente, no te proporciona un efecto de invisibilidad completo. Pero quizás algún día lo logremos si seguimos trabajando en ello. Si te escondes detrás de él, parecerá un vidrio un poco sucio o borroso, pero tú no serás visible. Si pones este velo frente a tu cuerpo, parecerás una cabeza flotante. El progreso científico está en pleno auge. Tal vez algún día podamos revertir el tiempo, no solo para pequeñas partículas de luz, sino para humanos completos. Hasta entonces, disfrutemos de nuestras capas de invisibilidad y mantengamos viva la curiosidad. Escucha esto, tecnología de fibra neandertal. No estoy inventando nada, el concepto es real. En 2020, un equipo de científicos publicó un artículo que redefinió la forma en que veíamos a nuestros antepasados más cercanos. Un hallazgo en Francia cambió la arqueología para siempre. Y no era la primera vez que ocurría algo así. Pero permíteme empezar por el principio. Hablemos de los neandertales. Durante mucho tiempo, encajaron en la imagen del típico hombre de las cavernas. Si ahora estás pensando en alguien como Pedro Picapiedra, no estarías muy equivocado. ¿A qué se debe este estereotipo? ¿Cuándo empezamos a creer que los neandertales no eran las herramientas más brillantes del cobertizo de la evolución? Todo comenzó con William King, un geólogo británico del siglo XIX. Fue el hombre que dio nombre a los neandertales. Basándose en los huesos que encontró el científico, declaró que la especie no era inteligente. Y esta imagen se pegó a los neandertales durante siglos. Pero un trozo de cuerda de solo 6 milímetros de largo lo cambió todo. Un pequeño valle fluvial seco, Abridumaras, fue el lugar del gran hallazgo. Arqueólogos desenterraron un fragmento de cuerda junto a una herramienta de piedra. Tales fibras retorcidas podrían haber sido utilizadas para casi todo, desde hacer ropa hasta redes de pesca. En la prehistoria, esta era una tecnología avanzada, y los neandertales parecen haberla dominado.
Los científicos ya sabían que estos primeros humanos fabricaban alquitrán de corteza de abedul y que producían cuentas de concha. Incluso hay pruebas de arte neandertal. Por lo tanto, definitivamente no eran primitivos. La sección de cuerdas y hallazgos similares están cambiando la forma en que percibimos a nuestros antepasados. El mundo de la arqueología cambia constantemente. Tomemos como ejemplo a las pirámides de Egipto. Resulta que en realidad no fueron construidas por un ejército de personas a las que un faraón hizo trabajar hasta que se desmayaron. Heródoto, el famoso historiador griego, fue quien inició la confusión. Afirmó que 100.000 hombres participaron en la construcción de la Gran Pirámide de Giza, pero no mencionó quiénes eran ni por qué hicieron las pirámides. Así es como el mito comenzó. Enormes losas de piedra tiradas por humanos, conducidas por un capataz con un látigo. Pero los egiptólogos discreparían. Esos son los científicos que estudian la cultura del antiguo Egipto. Hace poco, en 1988, descubrieron una aldea de trabajadores que contaba una historia diferente. Sí, había evidencia de trabajo duro en los huesos de esas personas. Sin embargo, la industria de la construcción es exigente incluso hoy en día. Por ejemplo, tomó casi 6 años a 12.000 trabajadores terminar el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa. Pero de vuelta a Egipto, 3 veces más trabajadores terminaron la Gran Pirámide en unas 2 décadas. Una impresionante proeza de la ingeniería antigua, ¿no te parece? Los superiores cuidaban bien de los egipcios que construyeron las pirámides. Su dieta era rica en proteínas. Tenían atención médica y recibían un salario adecuado. De hecho, vivían mejor que la población no trabajadora. Y vivían con sus familias cerca de las obras. Los arqueólogos saben todo esto porque desenterraron panaderías y dormitorios con tarros de pan y otras golosinas. Parece que los faraones eran buenos empleadores después de todo, y el mercado laboral no era tan terrible. También guardaban detallados registros en papiro de la construcción en jeroglíficos. Tú y yo no tendríamos ninguna posibilidad de leer estas letras que parecen imágenes. Y los egiptólogos tenían el mismo problema. Durante más de un milenio, nadie había utilizado este tipo de letra. Y no es que hubiera un diccionario inglés-egipcio antiguo que se pudiera abrir para encontrar el significado de las palabras. Pero todo esto cambió en 1822. Un par de décadas antes, los franceses encontraron una losa rota de granito negro. La piedra contenía un texto en 3 escrituras: griego antiguo, jeroglíficos egipcios y demótico. La última era también la lengua egipcia, pero en una escritura simplificada. Los científicos lo dataron en 196 AC. El contenido es una proclama religiosa. Un filólogo y orientalista francés, Jean-François Champollion, fue el primero en descifrar el código. La gente no ha olvidado las antiguas letras griegas. El francés consiguió emparejarlas con las de la escritura egipcia. Y voilà, por fin pudimos leer los jeroglíficos. El nombre del trozo de granito que lo hizo posible es Piedra de Rosetta. La importancia de su descubrimiento fue más allá de la arqueología. La palabra entró incluso en el diccionario inglés. Representa un descubrimiento que ayuda a la gente a entender un enigma que les ha estado desconcertando durante mucho tiempo. Existen juegos similares. Se adjunta un símbolo a un mensaje concreto. Luego hay que descifrar el mensaje sustituyendo el símbolo por la letra correspondiente. En pocas palabras, esto es lo que hicieron los científicos con la Piedra de Rosetta hace más de 2 siglos, pero a una escala mucho mayor. ¿Sabes cuál es la lengua descifrada más antigua de Europa? Tiene un nombre poco atractivo: Lineal B. La escritura pertenece a la lengua griega micénica. Es varios siglos anterior al alfabeto griego antiguo. Es fácil adivinar de qué escritura desciende. Y en caso de que no lo hayas adivinado, es la Lineal A. Los cretenses utilizaban la escritura B hace más de 1000 años. Durante la Edad de Bronce tardía, la civilización griega que utilizaba este sistema desapareció. Nadie sabía leer la escritura Lineal B. Y lo que es más importante, nadie sabía que existía. Pero esto cambió durante los primeros años del siglo XX. Un arqueólogo británico llamado Arthur Evans excavó un vasto complejo palaciego en Knossos, en Creta, Grecia. Este era el centro de la cultura minoica que creó la enigmática escritura. El palacio contaba con unas 1.300 habitaciones. Tenían coloridas pinturas de delfines, grifos y toros. Todo ello cautivó la imaginación de los arqueólogos. Pero su mayor hallazgo pasó desapercibido al principio: miles de losas de arcilla cocida.
El fuego que derribó el palacio ayudó a preservar las tablas. Sin embargo, era imposible leerlas. Estaban escritas en un idioma desconocido. La comunidad científica tuvo que esperar otro medio siglo antes de que Michael Ventris descifrara el código. Era un arquitecto y criptógrafo inglés. Ventris estudió griego y latín. Mientras asistía a la conferencia del famoso arqueólogo Arthur Evans, el joven decidió resolver el enigma del lineal B de una vez por todas. Lo consiguió en 1952. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue que la escritura era una forma arcaica del griego. Pero la criptología aún no ha resuelto el código del lineal A. Este sistema de escritura seguirá siendo un misterio hasta que aparezca un joven motivado como Michael Ventris. Y no tendría que ser un arqueólogo profesional. Basil Brown ciertamente no lo era. Sin embargo, en 1939 descubrió la tumba altomedieval más rica de Europa. Esto ocurrió en Sutton Hoo, en el sureste de Inglaterra. Esta no era una tumba ordinaria hecha de piedra. Era un barco de tamaño completo, 3 veces tan largo como un autobús de 2 pisos de Londres. Y eso no era todo. Aparte de su propósito principal, la embarcación estaba llena de riquezas. Cuencos colgantes de lujo, vasijas para banquetes, accesorios dorados para vestidos y lujosos tejidos eran solo algunos de los tesoros encontrados. Los arqueólogos también quedaron asombrados por la platería de la lejana Bizancio. Probablemente conozcas esta ciudad como Estambul, en Turquía. Incluso en nuestra época está varios días en coche de Sutton Hoo. Imagina cuánto tiempo y dinero costaba importar una vajilla de plata en el siglo VII en esa época. Fue entonces cuando se hundió el barco, según los arqueólogos. Los ingleses no podrían haberlo hecho. En aquella época no existía Inglaterra. La gente que vivía en las islas británicas en ese momento eran los anglosajones. ¿Quizá el barco de los montículos de hierba en Suffolk perteneció a uno de sus reyes? Nunca lo sabremos. El suelo ácido local acabó con cualquier posible evidencia. O nadie lo colocó allí en primer lugar. Podría haber sido un cenotafio, que es un monumento construido para honrar a una persona importante. Los arqueólogos aún no tienen una respuesta definitiva. Pero lo que encontraron en Sutton Hoo arroja luz sobre la Edad Media. Antes del descubrimiento del barco, se sabía muy poco sobre lo que había ocurrido en Gran Bretaña tras la marcha de los romanos. Ahora, la imagen de la primitiva sociedad anglosajona es mucho más clara. Quizá el suelo inglés sea el escenario del próximo gran avance de la arqueología.